Buen día. En este módulo vamos a ver las metodologías de análisis de los sucesos de seguridad. Aquí repasaremos lo descrito en el instructivo de metodologías para el análisis de seguridad de sucesos de seguridad, ubicado en gestión documental en la carpeta de direccionamiento, Sistema Integrado de Gestión Instructivo con el número 011. Tras hacer este módulo, las personas podrán identificar podrán realizar un análisis causal dependiendo del suceso de seguridad y reconocer no solamente las barreras de seguridad, sino también las acciones inseguras o los factores contributivos. Por eso vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos que necesitamos para aprender las metodologías de análisis. En primera medida, es necesario hablar del análisis multicausal, es decir, en seguridad del paciente, no solamente se tiene una causa y un efecto, sino que el efecto puede ser consecuencia de múltiples causas. Y por eso en 1995 Jan Ruizon describió el modelo del queso suizo, en donde cada tajada del queso corresponde a una barrera que se tiene dentro del proceso y cada orificio del queso corresponde a una debilidad o a una falla dentro del proceso. Cuando se alinean las fallas, el suceso puede ocurrir. ¿Qué tenemos entonces? En un esquema en donde hay muchos riesgos en el paciente, van apareciendo las fallas en cada parte del proceso. Y en este primer ejemplo, vemos que hay una falla en el proceso. Después se alinea con otra falla que está en la higiene de manos, después se alinea con la educación que tiene el paciente frente a la prevención, pero en la siguiente de evitar y tener otras medidas de autocuidado ya no se presentan fallas y se frena la ocurrencia del riesgo. Por eso, tras hacer un análisis causal, vamos a identificar, aquí están esquemas, ese suceso de seguridad, bien sea para el incidente, para el evento adverso o para el indicio de atención insegura, cuáles son esas defensas o esas barreras, cuáles son esas acciones inseguras, cuáles son esos factores contributivos o esos factores organizacionales que me pueden prevenir un evento, un suceso de seguridad. Recordemos también que las acciones inseguras son también denominadas fallas activas y son todas aquellas acciones o omisiones voluntarias que de forma consciente o inconsciente no se realizan durante la tarea o se realizan. Podemos tener acciones inseguras de acción, es decir, se ejecuta una acción cuando no se tiene el entrenamiento suficiente, es decir, hay una impericia, o se hace la acción cuando no se sabe hacer la acción, es decir, la imprudencia o no se tienen las habilidades para ello. Una acción insegura puede ser por omisión, cuando no se aplica, por ejemplo, una lista de chequeo porque se olvidó o por descuido no se realiza la acción. Y una acción insegura por violación de normas quiere decir que, aunque está en la guía y se sabe que se debe de hacer, se asume el riesgo de no hacerla. Por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico se sabe que requiere el médico cirujano y el ayudante quirúrgico. Sin embargo, si no hay ayudante quirúrgico, se toma la decisión de hacerlo con solamente un profesional. Dentro de los factores contributivos, también denominados fallas latentes, se definen como todas estas condiciones que pueden predisponer a la ejecución de acciones inseguras, es decir, que van a estar dependiendo de diferentes actores del paciente y cómo el paciente puede contribuir o porque no se tiene una adecuada comunicación por un factor social, pacientes distraídos, pacientes agresivos, pueden afectar o facilitar que se presenten las acciones inseguras. Derivados de la tarea y de la tecnología, aquí nos referimos a el diseño de documentos, protocolos, procedimientos establecidos en la institución y cómo ellos me permiten tomar decisiones de manera asertiva y adherirme a un procedimiento para minimizar los riesgos. Derivadas del individuo, acá se desarrollan por el individuo o los individuos que ejecutan la acción y es como los individuos deben tener competencias en el conocimiento, las habilidades
y el estado físico y mental. Y aquí es muy importante considerar esas alteraciones que uno puede tener físicas, emocionales y que pueden afectar el desarrollo de ciertas actividades. El trabajo en equipo, como falta de comunicación o una buena comunicación, son una barrera para disminuir los sucesos de seguridad. La supervisión de los, como trabajo en equipo, la estructura de los equipos y la consistencia de los mismos. El ambiente es otro factor contributivo cuando hay ambientes muy saturados, por ejemplo, con contaminación auditiva, contaminación visual, un ambiente en donde sea fácil generar distractores o donde se puede suponer algo de carga de trabajo personal insuficiente para las acciones. Hay factores contributivos que dependen de la organización y este está más atado a las políticas y metas institucionales o incluso a un contexto institucional o nacional. Estos términos son necesarios para aplicar también un adecuado análisis de los sucesos de seguridad. Reconocemos el riesgo como toda situación que puede cambiar o afectar el impacto en la atención del paciente o en su condición de salud. Cuando este riesgo se analiza frente a la triada de seguridad del paciente, lo ponemos en tres contextos. Es derivado de la atención en salud, es no intencional y tiene el potencial de hacer daño o hizo daño al paciente. Recordemos que cuando es derivado de la atención en salud y no intencional, pero no causa daño al paciente, estamos ante un incidente. Cuando es derivado o articulado con la patología del paciente y no con la atención a un salud que le hace daño y es no intencional, estamos hablando de una complicación. Y cuando tiene la tríada completa derivado de la atención en salud no intencional y generó daño a un paciente, estamos hablando de un evento adverso. Esta taxonomía nos permite identificar o hacer una clasificación inicial y allí establecer que los incidentes se analizan en el centro dermatológico bajo la metodología de Shell, es decir, una metodología que interviene en los factores humanos. Cuando están relacionados con medicamentos, estos incidentes son analizados bajo la metodología del análisis causal de problemas relacionados con medicamentos o PRM. Y cuando es un evento adverso, se analiza bajo la metodología del Protocolo de Londres. Las complicaciones no tenemos metodología para analizarlas, pero sí son una posible clasificación inicial de los sucesos de seguridad. En primera, vamos a determinar que los incidentes se analizan bajo la metodología de Shell, los sucesos relacionados con medicamentos se analizan bajo el análisis de PRM y los eventos adversos bajo el Protocolo de Londres. Es importante considerar que en la taxonomía de seguridad del paciente también se encuentran los indicios de atención insegura, que son sucesos que pueden aumentar el riesgo de presentarse en varios pacientes o en un contexto riesgos a los pacientes o situaciones que afectan su condición. Aquí recordamos cómo el queso suizo, el modelo del queso suizo al modelo multicausal, se alinea para llevar este suceso de seguridad. Y lo que hacemos en la mayoría de los análisis causales es retrospectivamente ir analizando las acciones inseguras, los factores contributivos y los factores que dependen de la organización y la gerencia. Y en medio de cada uno vamos a establecer y evaluar las barreras de seguridad o los controles que se tienen. En primer lugar, vamos a recordar la metodología del Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres en este modelo de multicausal está establecido para analizar el evento adverso. Primero, vamos a realizar una investigación del caso recolectando los elementos suficientes para hacer un análisis no solo de los registros clínicos, sino también, si es posible, entrevistas a las personas que participaron en el suceso, al paciente, por supuesto, y a los coordinadores para determinar, a los coordinadores de servicios para determinar los factores.
y el material suficiente que se pueda llevar al análisis. Lo que vamos a hacer es reconstruir los hechos para determinar las acciones inseguras y los factores contributivos para formular estas acciones. Por eso, nosotros seguimos la ruta del Protocolo de Londres. En amarillo, ustedes van a evidenciar las acciones que ya se llevan preparadas a una unidad de análisis, como son la consolidación y el análisis inicial del suceso de seguridad, el motivo por el cual se va a investigar, es decir, ya se ha realizado la clasificación inicial del suceso, el equipo investigador que va a participar en la unidad de análisis, los datos que están organizados cronológicamente y no solo los datos clínicos, sino paraclínicos y entrevistas. Y en azul se tiene las actividades que se realizan en la unidad de análisis ejecutadas por todo el equipo que está investigador, es decir, establecer estas acciones inseguras y factores contributivos que me van a permitir orientar las acciones del plan de acción que se va a dar cuando se presentó un evento adverso prevenible y así facilitar la formulación de un plan de mejora. La siguiente metodología es la metodología del análisis de Shell, en el cual dentro del modelo multicausal vamos a analizar los incidentes y los indicios de atención insegura. Mencionaba que la metodología de Shell cumple o responde a analizar factores humanos. Shell es dada por una sigla, la S de software o los programas, la H de hardware o las máquinas o los insumos que se utilicen para la actividad, la E de environment, que corresponde al ambiente en el cual se desarrolla la actividad, y la L, las dos Ls, son el liverwall, que son los humanos que intervienen en la actividad. Lo que hacemos en un análisis de Shell es desde una mirada del individuo que está en la mitad, cómo se va relacionando con cada uno del software, el hardware, el environment y con otros individuos para determinar en estos factores las acciones inseguras y los factores contributivos para proponer las acciones de mejora. Es decir, no hacemos retrospectivamente un análisis como lo hacíamos en el Protocolo de Londres, sino que analizamos cada una de las relaciones que tenemos entre los individuos. La ruta de la metodología de Shell, como lo veíamos anteriormente, ya tiene unas actividades realizadas previas a la unidad de análisis, como son la consolidación y la aplicación de la tarea de seguridad, donde ya se ha realizado una clasificación inicial del suceso, ya se ha definido el equipo investigador que va a participar en la unidad de análisis y ya se tiene otros, otras, otros incidentes que puedan estar relacionados y que se puedan analizar bajo esta metodología en un mismo momento. Vamos a determinar el individuo que vamos a tener en la mitad y con él vamos a hacer todos los sucesos de seguridad, perdónenme, todas las relaciones que tenemos ante este suceso de seguridad. Hacemos la determinación de las relaciones y basados en estas relaciones vamos a determinar cuáles son esas acciones inseguras y esos factores contributivos para, al igual que en el Protocolo de Londres, facilitar ese análisis causal que me permita proponer acciones de mejora y formular un plan de mejora más efectivo. Por último, tenemos la metodología de análisis causal de problemas relacionados con medicamentos o PRM, en el cual el modelo multicausal nos lleva a analizar estos sucesos de seguridad que se han relacionado con efectos de los medicamentos y en el cual se construye a partir del conocimiento del medicamento para la indicación, para el efecto terapéutico o para el nexo causal, esta posibilidad de efectos y el impacto que tiene en el paciente, impactando principalmente la seguridad en el uso de los medicamentos. ¿Cómo es la ruta del análisis causal? Primero se contestan unas preguntas que están enfocadas a validar la indicación del medicamento de acuerdo a guías de tratamiento, de acuerdo a la prescripción del medicamento y de acuerdo a los hallazgos que se tengan en la reconciliación medicamentosa. En segundo lugar, tenemos las preguntas que están relacionadas con la respuesta al tratamiento, pensando en un fallo terapéutico y aquí validamos algunas componentes
de la farmacodinámica del medicamento y se analiza el efecto que pueda tener el paciente o condiciones propias de la farmacodinámica del medicamento en el paciente. Y por último, se analizan bajo un modelo del algoritmo de Naranjo la relación causa-efecto de los medicamentos o del medicamento que presentó una reacción, siendo esa reacción esperada los efectos secundarios de los medicamentos y esa reacción que no ha sido esperada como las reacciones adversas a medicamentos. En muchas oportunidades, una acción esperada o una reacción adversa puede diferenciarse según la educación que se haya dado al paciente en el autocuidado, según la aplicación de los correctos de prescripción y según el conocimiento que se tenga del medicamento. Lo que hacemos en todos los casos es evaluar las acciones inseguras y los factores contributivos que se puedan dar. Dependiendo de donde se vean fallas, se propondrán las acciones, bien sea para la indicación basadas en la disponibilidad, prescripción, dispensación o administración. Si son con el fallo terapéutico o con los efectos terapéuticos, se revisará con el medicamento y si son secundarias a una reacción adversa del medicamento, pues se formularán planes de mejora en el caso de ser prevenibles. Muchísimas gracias.